Bienvenidos al Market Update, el segmento donde te mantenemos al día con las últimas noticias y tendencias en el trading. Exploraremos los movimientos principales en acciones, divisas, criptomonedas y más. OnePrime Options, somos más que un broker. Buenos días, queridos traders, bienvenidos una vez más a una nueva sesión de Meeting de Mercado hoy 9 de diciembre. Tenemos que un día como hoy en la historia es icónico para los mexicanos, ya que un día como hoy en el año 1531 la Virgen de Guadalupe se aparece al aborigen Juan Diego. Mientras tanto, en el año 1824, el mariscal Sucre logra la última victoria contra los realistas en los campos peruanos de Ayacucho. Para el año 1943, la ONU pidió la internacionalización de Jerusalén. Y para el año 1949, China nacionalista trasladó capital a Taipei. Para el año 1968, como dato curioso, tenemos que se presenta el primer modelo oficial del mouse. Ahora entrando un poco más en lo que es materia económica, tenemos que para el día de hoy en los resultados del calendario, tenemos que para Japón se arrojaron los datos de la balanza por cuenta corriente desestacionalizada para el mes de octubre. Asimismo, también para Japón, datos importantes del PIB trimestral, arrojando un dato positivo con una previsión de 0.2% y un dato actual de 0.3%. Mientras tanto, para Australia se dieron datos de los permisos de construcción mensual para el mes de octubre con un dato actual de 4.2% correspondiente a lo que se tenía previsto. Y para lo que es China, se dieron o se arrojaron los datos del IPC mensual y anual. Para Suiza tenemos que se estarán presentando los datos de la confianza del consumidor de la SECO para el mes de noviembre. Comenzamos con lo que es la apertura de Wall Street y tenemos que a las 3:55 hora del este el contrato del futuro del Dow Jones bajaba 55 puntos o lo que representa un 0.1%, mientras que los futuros del S&P 500 subían 2 puntos o un 0.1% y los futuros del Nasdaq 100 avanzaba 40 puntos o un 0.2%. La agenda de datos económicos de este lunes está relativamente vacía y todas las miradas estarán puestas en la publicación de los últimos datos de inflación al consumo este miércoles, ya que los inversores buscan la confirmación de que la Reserva Federal recortará los tipos de interés la próxima semana. Se espera pues evidentemente que la Reserva Federal recorte estos tipos de interés esta próxima semana después de que el informe de empleo de noviembre de las nóminas no agrícolas revelara debilidad subyacente en el mercado laboral a pesar de la recuperación del empleo tras las huelgas y los huracanes de octubre. Los mercados financieros ven más de un 80% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de política monetaria del 17 y 18 de diciembre de la Reserva Federal. Sin embargo, la publicación de la inflación de los precios al consumo de noviembre programada para este miércoles podría alterar esta previsión ya que surgen indicios de un repunte reciente de la inflación. Por el otro lado, tenemos que para lo que es el Banco Central Europeo no solo se espera que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en el futuro próximo, sino que también el Banco Central Europeo se reunirá este jueves en su última reunión de política monetaria del año y los economistas anticipan mayoritariamente otros recortes de tipos de 25 puntos básicos, lo que sería el cuarto del año. La inflación en la zona euro aumentó en noviembre, pero aún parece estar orientada hacia el objetivo del 2% del BCE, con algunos indicios de que las presiones salariales están disminuyendo. Eso es lo que tenemos con la apertura de Wall Street. Continuamos con Andrés y el cierre de los mercados europeos. Buenos días y muchísimas gracias, Jazz, por esas excelentes noticias. Pues continuamos con la zona euro, ¿vale? Bastante relevante para muchos de los traders, incluyéndome a mí. Bueno, es bastante interesante poder operar estas noticias, ¿no? Y me gustaría nombrar el índice del euro, que bueno, tiene una apertura al alza con un 0,01% aproximadamente, cotizando en 126.50 puntos. También nombrar el IBEX 35, bastante relevante, con una variación en negativo del menos 0,12%, cotizando en 12.057 puntos, ¿ok? También el DAX de las economías más importantes de Europa, pues con una variación en positivo, ¿ok? Con 20.396,35 puntos, ¿listo? Profundizando un poco más en el IBEX 35, bueno, la bolsa española, vemos que le da vuelta y baja el 0,11% en mediodía, aunque mantiene los 12.000 puntos, ¿ok? Madrid, o el principal selectivo de la bolsa española, el IBEX 35, tras arrancar la jornada de este lunes en positivo, se ha dado vuelta y bueno, se da un 0,11% al mediodía, aunque logra mantener esos 12.000 puntos que bueno, se tienen como referencia. A las 12 horas, el IBEX 35 cotiza en 12.059
68.2 puntos, ¿ok? Tras bajar ese 0,11%. Y bueno, tener ganancias anuales que se reducen al 19,36%. También quiero hablar un poco sobre las acciones de la bolsa española, pues sé que muchos de nosotros las tenemos muy en cuenta para operar y me gustaría mucho nombrar sobre todo, bueno, las acciones del Banco Santander que suma el 0,41%, BBVA conocidísimo con 0,4% y Repsol con 0,35%. Mientras que tenemos a Telefónica con una baja de un 0,41%, Inditex con 0,64% e Iberdrola con 0,97% aproximadamente. No podemos dejar pasar algunos commodities, ¿ok? Como por ejemplo lo que es el crudo como tal. Sé que mucha gente también lo tiene en cuenta. Y es que, bueno, tenemos por acá que el petróleo sube por la incertidumbre sobre Siria, ¿vale? Los precios del crudo experimentaron un repunte el lunes impulsados por el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad en Siria, lo que incrementó la incertidumbre y la volatilidad en Medio Oriente. Tenemos por acá entonces que a las 3:55 por hora del este, los futuros del crudo estadounidense o WTI, bueno, subían un 1,3% a $68,08 por barril, mientras que su hermano, el crudo Brent, avanza un 1,1% a $71,90 por barril aproximadamente. La verdad es que está bueno para tenerlo en cuenta. Y por supuesto el oro, que ha sido protagonista estos últimos días, que ha tenido movimientos brutales, ¿no? Tenemos por acá que, bueno, tiene una variación en positivo de un 0,66%, cotizando en $2,677 por onza. Así que, dicho esto, a operar con éxito, con inteligencia, y continuamos con la parte de las criptomonedas. Muchas gracias, Andrés, por tan importantes noticias de los mercados europeos, ¿no? Lo que se conoce popularmente como el premercado. Continuamos acá con lo que sería el mapa de calor de las criptomonedas. Bueno, vemos en su totalidad, como aparece en pantalla, está en una corrección. El Bitcoin en este momento está corrigiendo un menos 1,7%, lo que lo sitúa en un precio de $98,515 por unidad aproximadamente. En el caso del Ethereum, bueno, esta corrección es el doble, menos 3,33%, colocándolo en un nivel de precio actual de 3,861. Caso similar, tenemos a BNB con una corrección de menos 2,13%. Esto es importante porque, bueno, ya ha alcanzado $726 por unidad, había estado en un rango entre 400, 500. Esto también nos ayuda a nosotros como inversores a hacer nuestros depósitos, ¿okay? Aquí en OnePrime y en unas tasas más bajas, ¿no? En este caso, entre 2 a 30 centavos aproximadamente. El Tron también ha tenido una pequeña corrección. AVA, Ripple, que bueno, había subido muchísimo, al igual que Dogecoin. En este caso, Ripple se lleva en esta parte la mayor corrección con menos 7,1%, colocándolo en $2,38 el XRP. Vamos a ver lo que sería el índice de miedo y codicia. Para el día de hoy lo tenemos en un nivel de 83%. Si observamos lo que fue el día de ayer, también estuvo muy cercano, en este caso a 82 puntos. La semana pasada 80 y en el mes pasado el índice de codicia estuvo en promedio en 73%. En cuanto a los máximos y mínimos anuales, el máximo estuvo en codicia extrema en 92 y el mínimo para el día 6 de septiembre estuvo en 26. Estuvo, bueno, bastante bajo allí en ese momento. Pero bueno, siempre son buenas oportunidades también para comprar y hacernos algunas posiciones allí. El Bitcoin recorre beneficios tras una semana histórica para las criptomonedas, lo cual es una corrección bastante sana, ya que los precios de los activos no corrigen ni suben en forma vertical. Los expertos creen que la tendencia sigue siendo alcista con numerosos vientos de cola presentes. Es decir, lo que puede, un cúmulo, ¿no?, de noticias fundamentales bastante positivas, quizás para lo que queda del mes de diciembre y al menos los 2 primeros trimestres del próximo año. Las criptomonedas comienzan la semana recorriendo beneficios tras las últimas subidas. El Bitcoin retrocede con mucha moderación y se sitúa en los $99,100, mientras que el Ethereum, por su parte, cae algo más tras haber superado los $4,000 por primera vez desde el mes de marzo. En estos momentos, la mayor altcoin del mercado, es decir, Ethereum, cotiza alrededor de los $3,800. Para muchos, bueno, estos niveles son de compra. El resto de las altcoins cae de forma destacada. Llaman la atención los descensos de más de 3% en la conocida Solana, en Binance, en Dogecoin y Cardano, entre otros. XRP, el token nativo de Ripple, se deja un 5% desde este domingo tras haber multiplicado su
precio de forma exponencial en las últimas semanas. Entre las 20 mayores criptos por capitalización de mercado, solo Chainlink y Pepe cotizan al alza. Los activos digitales vienen de cerrar una gran semana, expoliados por el nombramiento de Paul Atkins como nuevo presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, es decir, la SEC por sus siglas en inglés. Desde el punto de vista empresarial, cabe destacar que un grupo de accionistas de Amazon ha propuesto que la compañía destine al menos un 5% de sus activos totales a Bitcoin para diversificar sus reservas de tesorería. No se quieren quedar atrás, ¿no? En todo este movimiento de Bitcoin y Ethereum. La medida ha sido propuesta por el National Center for Public Policy Research, que también ha trasladado esa misma propuesta a Microsoft. El día de mañana, esta idea, bueno, va a entrar en debate en la Junta General de Accionistas del 2025 de este gigante del comercio electrónico. Y bueno, esperemos a ver qué pasa el día de mañana, a ver si, bueno, deciden colocar al menos un 5 o quizás un poco más, 10% de sus acciones, ¿no? Allí en Bitcoin. Ahora, en cuanto a lo que es el análisis técnico, se puede señalar que Bitcoin no ha dado por superada la resistencia que presenta en los $100,000 pese a haberlo superado ese nivel de precio, ¿no? En algunos exchanges llegó a superar hasta los 104,500 y algo, ¿no? Mientras los precios siguen buscando su nuevo equilibrio, podemos permanecer en la etapa de consolidación iniciada a finales del mes pasado. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos